Soy Luis Martín y esto es Reinonas y Santurronas. Este es el primer episodio de Reinonas y Santurronas y vosotros diréis, ¿de qué va todo esto? Pues bueno, vamos desde aquí a realizar un espacio donde contaremos el lado rosa y oculto de personajes históricos de las casas reales y sobre todo de nuestra querida Madre Iglesia. Todas las historias que os vamos a contar pasaron de verdad, pero también os contaremos los cotilleos, lo que decían y dicen las malas lenguas, que por cierto a nosotros nos encanta. Y sin más, comenzamos el capítulo de hoy, Dos reinas en palacio. Nuestra primera ilustre reinona es Francisco de Asís Borbón, padre putativo de Alfonso XII. Francisco de Asís se tuvo que casar obligado con su prima carnal Isabel II. Todo esto se fraguó para mantener la paz de la segunda mitad del siglo XIX en España. Lo que pasa es que la mezcla no iba a funcionar. Nuestro protagonista, Francisco de Asís Borbón y dos Sicilias, también conocido como Paquita, nació en Aranjuez en el año 1822 y murió en París en 1902. Fue rey consorte de España desde 1846 a 1868 hasta que tuvieron que salir al exilio. La reina Isabel no era para nada una persona tranquila, era una reina con un corazón bastante caliente. Al enterarse de que iba a casarse con su primo, gritó desesperada: ¡No! ¡Con Paquita no! El 10 de octubre de 1846, justamente cuando la reina Isabel cumplía 16 años de edad, se decidió que ese mismo día se celebrase la unión. Claro, por un momento tenemos que pensar que la reina Isabel, decían las malas lenguas, que era ninfómana y su marido, Francisco de Asís de Borbón, era gay. Bueno, esto nos recuerda un poco cuando alguien decía lo de mezclar las manzanas y las peras. La propia reina Isabel, en uno de sus frecuentes ataques de sinceridad, comentó: ¿Qué voy a esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes en la camisa que yo? El pueblo, muy dado a las coplas y conociendo la situación embarazosa que en ese momento se vivía en la corte, y claro, como no les gustan hablar, pues relataban en las calles y en los mercados estos dos dichos que os vamos a leer. Gran problema en la corte, averiguar del consorte. Cuando acude el excusado, mea de pie o mea sentado. Y otra copla que relataba era: Paco Natillas es de pasta flora y se mea en cuclillas como las señoras. Coplas similares con sus consiguientes caricaturas aparecieron por todo el reino y terminaron siendo editadas en el libro Borbones en pelotas, atribuida a los hermanos Becker. Sí, el poeta y su hermano, que se ensañaron con ganas con la real pareja y donde la reina aparecía fornicando a diestro y siniestro con personajes influyentes de la corte, mientras su marido, tocado con una monumental cornamenta, se masturbaba o era sodomizado por algún fiel lacayo de la corte. Bueno, la reina, claro, llegado a este punto en que su marido, al ser homosexual, pues no le podía satisfacer sexualmente, empezó a tener un listado bastante importante de amantes que os vamos a relatar. Entre ellos, el general Serrano, Salustiano de Olozaga, desflorador de la por entonces princesa, Francisco Frontera, Tirso Obregón, Carlos Luis de Borbón, su primo, el general O'Donnell, Emiliano Arrieta, José de Murga y Reolid, Marqués de Linares, Miguel Tenorio, Carlos Marfori y Calleja, su gran amor, el general Narváez, José Ramón de la Fuente, el coronel Gándara, Manuel Antonio de Acuña, José María Arana, José Mirall, José Vicente Ventosa y, por supuesto, Enrique Puigmoltó. Enrique Puigmoltó, un noble valenciano, justamente se le atribuye la paternidad del rey Alfonso XII. Oficialmente, la reina Isabel y Francisco de Asís tuvieron 11 hijos, de los cuales sobrevivieron 5 de ellos. Dicen, las malas lenguas por supuesto, que la reina Isabel cogió a su hijo Alfonso
futuro rey Alfonso XII, y le dijo: hijo mío, la única sangre Borbón que te corre por tus venas es la mía. Nos está diciendo, por tanto, que su padre, Francisco de Asís de Borbón, no era su padre legítimo. Y en 1868, tras el exilio de los reyes a París, es cuando podemos decir de verdad que encontraron el amor y disfrutaron de verdad. Por una parte, la reina Isabel II con su amante Carlos Marfori y, bueno, nuestro protagonista Francisco de Asís de Borbón, que cayó en los brazos de un apuesto joven español, Antonio Ramón Meneses, también conocido como el fiel Meneses, porque durante muchos años fue la pareja estable y oficial del rey consorte. Y con esto termina la historia de Francisco de Asís Borbón, homosexual e infante de España, que yace junto al resto de reinas consortes de España en el monasterio del Escorial, y colorín colorado, esta historia de dos reinas ha acabado.